Aprendomat. Vamos a ver cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Veamos un ejemplo. Tenemos que el profesor de deportes llevó al salón una báscula para determinar la masa de cada uno de sus estudiantes. A continuación se presentan los resultados en kilogramos y tenemos los datos. Lo primero que debemos saber es cuántos datos tenemos disponibles. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tenemos 20 datos. De esos datos, el dato menor es 46 y el dato mayor es 62. Es muy importante encontrar el dato menor y el dato mayor porque vamos a hallar algunos rangos. Y para eso necesitamos el dato mayor menos el dato menor. Entonces, 62 menos 46 es igual a 16. Eso quiere decir que el rango es 16. Ahora tenemos el número de intervalos. Para hallar el número de intervalos, necesitamos saber cuántos datos hay y hallamos la raíz del número de datos. La raíz de n, que es el número de datos, en este caso nuestro problema tiene 20 datos, eso quiere decir que hallamos la raíz de 20 y nos da 4,47. Siempre que nos dé un número decimal, aproximamos al número menor. En este caso, el número menor entre 4 y 5 es 4, por lo tanto, aproximamos a 4. Eso quiere decir que el número de intervalos que vamos a tener en cuenta para nuestra tabla son 4 intervalos. Y por último, hallamos la amplitud, el cociente entre el rango y el número de intervalos. El rango es 16, que fue el resultado que nos dio aquí, y el número de intervalos es 4. Por lo tanto, dividimos 16 en 4. Y al dividir 16 en 4, el resultado es 4. Eso quiere decir que la amplitud de nuestros intervalos va a ser el número 4. Entonces iniciamos en 46, que es el dato menor, para poder hallar el primer intervalo. Como la amplitud es 4, entonces a 46 le sumamos 4, nos da 50. Eso quiere decir que el intervalo es 46,50. Y el segundo intervalo, entonces seguimos así sucesivamente, tomamos 50 y le sumamos 4, nos da de 50 a 54. Y el tercero va a ir de 54 a 58 y el cuarto de 58 a 62. Debemos tener en cuenta lo siguiente siempre en nuestros intervalos. Cuando aparece corchete, eso quiere decir que se están tomando los números mayores o iguales que el 46. Aquí se toma también el valor del 46, pero en 50, como está un paréntesis, no se toma el valor de 50. Se toman los datos menores que 50, pero el 50 no se toma. El 50 lo vamos a tomar aquí en el otro intervalo donde aparece el corchete. Ahí tomamos el valor de 50, pero no tomamos el 54. Vamos a mirar cómo completamos nuestra tabla. Lo primero que debemos tener en cuenta son los datos de nuestro problema, tenerlos ahí pendientes porque de ahí vamos a sacar todos los resultados que vamos a ubicar en nuestra tabla. Entonces, en la tabla escribimos la variable, que en este caso es el peso, vamos a hallar la marca de clase, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Nuestro primer intervalo va a ir desde 46 hasta 50, luego nuestro segundo intervalo desde 50 hasta 54, nuestro tercer intervalo de 54 a 58, nuestro último intervalo, porque son 4, de 58 a 62. Como nos damos cuenta, termina en el dato mayor de nuestros datos, en el dato mayor, que es 62. Y por último escribimos el total, que lo vamos a necesitar para la frecuencia y la frecuencia relativa.
Ahora vamos a ver cómo se halla la marca de clase. La marca de clase es el promedio de los extremos de nuestros intervalos. En este caso es 46 y 50, sumamos los dos datos, nos da 96 y al dividirlo en 2 nos da 48. Luego tomamos 50 más 54, al sumarlos nos da 104. Si lo dividimos en 2 nos da 52. En el tercero nos da 54 más 58, que es igual a 112. Al dividirlo nos da 56. Ahora, en el último intervalo sumamos 58 más 62, que es 120, y al dividir 120 en 2 nos da 60. Como estamos hallando el promedio, pues sumamos los datos y dividimos en 2, porque en este caso son dos términos los que estamos teniendo en cuenta. Y acá, en total, en la marca de clase no escribimos ningún total, es en la frecuencia donde vamos a tener en cuenta el total. Entonces, para hallar la frecuencia, buscamos los datos que se encuentran en el intervalo desde 46 a 50. Recordemos que aquí tomamos el 46, pero el 50 no. El 50 lo vamos a tomar en el siguiente intervalo, porque si tomamos en los dos intervalos, pues nos va a quedar el dato doblemente. Entonces, doblemente tomado. Por lo tanto, solamente lo tenemos en cuenta en uno de los intervalos. Entonces, en este caso vamos a buscar los números que son mayores que 46 y menores que 50. ¿Cuántos datos tenemos? Entonces, hay uno que es este 46, está este 49, serían 2, y este 49 de acá abajo serían 3. Eso quiere decir que en total, entre 46 y 50, se encuentran 3 datos. Ahora buscamos entre 50 y 54. Aquí sí tomamos el 50, sí hay. Y si no, pues los números que son mayores que 50 y menores que 54. Vamos a buscarlos. Tenemos 53, 1. 52, van 2. Tenemos por aquí 51, van 3. 52 van 4 y este 53 van 5. El total de datos que están entre 50 y 54 son 5. Ahora vamos a buscar entre 54 y 58. Aquí tomamos 54, pero 58 no. Vamos a buscar los que hay entre 54 y 58 sin tomar el 58. Entonces buscamos 56, va 1, otro 56, van 2. Por aquí 57, van 3. Y no hay más. Entonces son 50, entre 54 y 58 hay 3 datos. Y vamos a contar ahora cuántos datos hay entre 58 y 62. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total son 9 datos. Y por último sumamos las frecuencias. 3 más 5, 8, más 3, 11, más 9, 20. Aquí debemos tener en cuenta que el total de la frecuencia debe coincidir con el total de datos. De lo contrario, algo nos quedó mal. Entonces aquí son 20 datos y la frecuencia es 20. Eso quiere decir que nos quedó bien. Y para hallar la frecuencia relativa, el proceso es muy fácil. Simplemente dividimos la frecuencia, que son los datos que tenemos aquí, 3, 5, 3 y 9, en el número total de datos, que es 20, porque son los datos de nuestro problema. Dividimos entonces 3 en 20, que nos da 0,15, 5 en 20, que nos da 0,25, 3 en 20, que nos da 0,15, y 9 en 20, que nos da 0,45. Al sumar las frecuencias, el total debe dar 1. Tengamos en cuenta que la frecuencia relativa también la podemos presentar en porcentaje. Si tengo el 0,15, equivale al 15%, el 0,25 equivale al 25%, el 0,15 al 15% y el 0,45 al 45%.
Acordémonos que para hallar el porcentaje se multiplica la frecuencia relativa por 100. Y por último vamos a hallar la frecuencia acumulada que se indica con la letra F mayúscula. No debemos confundirla. La frecuencia absoluta es con minúscula y la acumulada va con mayúscula. ¿Qué significa la frecuencia acumulada? Es la suma de las frecuencias anteriores. Aquí, por ejemplo, en la primera tenemos ¿qué frecuencia hay anterior a 3? Únicamente está 3, entonces empezamos con 3. Ahora, en la siguiente sumamos las anteriores. 5 más 3 nos da 8. En la siguiente sumamos las anteriores. 3 más 5 más 3, que nos da 11. Y en la última, en este caso, sumamos 9 más 3 más 5 más 3, que nos da 20. La frecuencia acumulada final debe coincidir con el número total de datos. 20, este es el número total de datos. Nos vemos en otro video de Aprendo Más.